Bien, tenemos en Entrevista TV, un tema que había sido postergado, pero un tema que es sumamente importante para nuestros países. Tenemos a Juan Manuel Rivas. En este tema vamos a tratar sobre el sismo de 8.9. Imagínate una hipótesis del sismo 8.9, ¿no? ¿Cómo prevenir desde la educación? Buenas noches, Juan. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Cuéntanos un poquito a qué institución representas, un poco la experiencia personal que tienes para poner en autos a nuestros escuchas. Perfecto, soy director de Hombro a Hombro. Somos una asociación civil. Ya tenemos 11 años funcionando. Es una asociación civil de empresas. Canalizamos la solidaridad del sector privado en caso de desastre de gran magnitud. Y con el maravilloso país que tenemos no paramos de trabajar, Es porque cierto, estamos, por todos lados estamos con cosas que nos revientan, ¿no? es muy cierto. Cuando preparamos la entrevista en el backstage, ¿no? Antes, eh, hay algo que me sorprendió, pero de manera positiva, ¿no? Y es la enorme experiencia que tiene la organización. Cuéntanos qué aprendizajes han logrado en estas intervenciones que han tenido en varios lugares que ustedes han desarrollado, de Claro, manera sistematizada. A ver. tenemos experiencia, muchísima experiencia abriendo trocha en el monte, o sea, no que seamos técnicos en el tema, sino que Ujú. hemos tenido infinidad de acciones canalizando solidaridad de cientos de empresas, siempre en coordinación con el Estado. Comenzamos a trabajar bien fuerte en el tema del niño costero. Eh, Ahí fue cuando comenzamos a trabajar temas de desastres realmente. Ujú. Fue un esfuerzo inmenso, muy desordenado. Las mismas empresas estábamos sin ningún tipo de orientación y el Estado también estaba bien desorientado. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas logramos presentarle batalla a los problemas que se generaron en el norte de nuestro país. Y luego hemos estado en los huaicos de Arequipa, Moquegüitacna, en el terremoto de Chachapoyas, que hubo en el 19 y se repitió en el 2021. Hemos estado en el volcán Ubinas, en los en las roturas de las cañerías de San Juan del Urigancho. Claro. Eh, Hemos estado en Sullana, en el terremoto que hubo en los primeros días de agosto, finales de julio del año pasado. Hemos estado en Cayuma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hemos desarrollado, cada día estamos mejor organizados con el resto de empresas y le hemos llamado muchísima la atención incluso a las Naciones Unidas, que quiere replicar este ejercicio que hemos hecho en el Perú en otros países de Latinoamérica. Por eso es que nos acabamos de unir al CBI, que es el Connecting Business Initiative de las Naciones Unidas, para poder aprovechar el aprendizaje que tiene Naciones Unidas en desastres, que es una de las patas que nosotros no tenemos, un conocimiento técnico, y probablemente tener recursos para mejorar nuestras operaciones y poder también difundir nuestro modelo en otros países del mundo, ¿no? ¿Cuál es el patrón que encuentras recurrente, por eso se convierte en un patrón, en los lugares donde has intervenido? ¿Qué pasa en terreno cuando ya estás ahí? ¿Qué Qué crees? bonita pregunta, nunca me la habían hecho. Y sí, el patrón recurrente en todo es, ¡ay! No sabía. O, ¡ay! Ya. Nunca pensé. ¿Me entiendes? O Sí, sí, sea, sí. oye, caramba, vivimos en un país absolutamente sísmico. No paramos desde hace años. Dale y dale nuestras autoridades, Ajá. también el INDECI con sus simulacros y sus planillas y sus ejercicios, no paran de estar advirtiendo a la población que es muy probable que venga un gran sismo en la costa central del Perú y en general en todo el país, y no solamente terremotos, tenemos heladas, tenemos huaicos, tenemos, etcétera, infinidad de desastres que están a puertas de que sucedan. La sola existencia de la cordillera de los Andes es una demostración que cualquier cosa puede pasar.
y siempre el denominador común, ay, nunca pensé. Y eso se repite en ciudadanos de a pie como en autoridades, ¿o no? ¿O hay matices ahí? Exactamente, en autoridades, en académicos, Wow. en personas de todos los niveles sociales, en todo el Perú, totalmente. Ahora, implica que tú haces un nivel de articulación del esfuerzo de las empresas privadas, ¿no? Sí. Entonces hay una sensibilidad por parte de las empresas en torno a esto, ¿no? Realmente se pueden establecer planes a largo plazo, mediano o largo plazo en este tema desde el sector privado, solamente del sector privado. ¿Qué piensas? Siempre tenemos que trabajar en equipo con el Estado, Ujú. siempre. O sea, INDECI es una organización técnica muy capaz, que falta que tenga más potencia al interior del Estado. Pero ¿qué es lo que falta en el sector privado? Es que más empresas conozcan que estamos organizándonos, que participen de nuestra organización. Nosotros manejamos un chat de coordinación en el que participa, por ejemplo, de salud, participaba antes PCM, está Fuerzas Armadas, está Ministerio de Defensa, está INDECI sobre todo, Municipalidad de Lima y cientos de empresas. Entonces, cuando ocurre cualquier problema, inmediatamente conectamos con todas estas empresas y con las autoridades y los ponemos en alerta. Chicos, ha ocurrido este derrumbe en Chavín de Huántar, ¿no es cierto? O está ocurriendo en este momento una ráfaga de temblores muy fuertes en Moquegua. Estemos atentos, lo que generalmente se necesitan es alimentos no perecibles y agua. Estemos atentos para que si la autoridad, que es la rectora en estas cosas, nos dice si se necesitan, ya estamos operando en menos de 24 horas. La respuesta es rápida, ¿no? Es Contundente. muy rápida, pero, A ver, en la medida que nosotros salimos a atender a nuestra población, nos damos cuenta, la evidencia nos muestra de una manera muy, muy violenta que cada esfuerzo que se hace en primera respuesta podría ser mucho mejor si lo metemos en preparar a la población. Es decir, cada dólar que se invierte en preparar a la población es mucho más rentable socialmente hablando que cada dólar que se mete en primera respuesta, ¿no? entiendo. Eso es un tema absolutamente fundamental que cuesta mucho que la gente lo entienda y que las autoridades lo entiendan. Indesi lo sabe perfectamente, tiene un área preparada para preparación, pero el resto del Estado no participa de esa misma convicción en el trabajo de preparación. Y créeme que puede ser una diferencia brutal cuando ocurra un terremoto grande como el que se está esperando en la costa central del Perú. Yo hace muchos años trabajé manejando el área de juventud de Cruz Roja peruana. Acá la Cruz Roja tiene muy poca incidencia, ¿no? La Cruz Roja mexicana, por ejemplo, es un monstruo, ¿no? Sí, es muy Enorme, grande. ¿no? Entonces, pero una de las cosas que pude aprender hace muchos años es que el jefe de emergencia, el jefe de socorro se llamaba, me decía, Ángel, Lima no está preparado para un sismo de gran magnitud. Eso me lo dijo hace 15 años atrás, aproximadamente. Un sismo de 8.9 en Lima, ¿qué ocurriría? Sin ser apocalípticos, ¿eh? ¿Qué ocurriría en Lima? Sin ser apocalípticos o siendo realistas. Realistas. Ok. Eso sería lo El correcto. IGP proyecta 110,000 muertos. Ah, wow, ¿Ok? Hay quienes proyectan 1 millón de muertos. wow. ¿Ok? Va a ser una ciudad que se queda sin su puerto y sin su aeropuerto. Lo único que nos va a sostener en términos de transporte de ayuda humanitaria es el aeropuerto de Las Palmas de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. Las carreteras van a estar colapsadas, todas. Pasamayo, olvídate. Las carreteras de sierra para acá, cerradas. Del sur para acá, cerradas. Vamos a tener un problema grave de agua y de contaminación del río Rímac por todas las minas y hay un relave enorme en Tamboraque que eso va a sucumbir y va a contaminar por
muchísimos meses el agua en el Rímac, que es donde tomamos agua. Todas las redes y las cañerías de agua de Lima van a colapsar. Si se rompen solamente por la presión de agua, imagínate con un terremoto de esta magnitud. Va a ocurrir un tsunami muy grande que va a barrer Ventanilla, La Punta. El agua en 1746, cuando se dio el último gran terremoto en Lima, el agua llegó hasta Carmen de la Legua, que es Wow, donde queda actualmente la comisaría, la iglesia, el claro, local de Alicorp. claro, claro. Imagínate, de ese punto al mar vive más de 1 millón de personas. Wow. ¿Ok? Sí, O me sea, asombra. no es un tema apocalíptico, es un tema realista. Vamos a tener casi 2 millones de viviendas colapsadas, bien complicado. Y lo que quiero que la gente entienda es que vamos a estar solos. Y no porque estemos en el Perú, ningún país del mundo, ni Japón, que son los top en atención, en preparación y en cultura de preparación, ni siquiera Japón está preparado para tener 30, 40 millones de personas atendidas inmediatamente cuando ocurre un desastre de gran magnitud. ¿Ok? Entonces, tenemos que nosotros mismos prepararnos. No podemos esperar que papá gobierno venga y nos solucione un problema que tú tienes que solucionar en tu casa, ¿no? Y en tu barrio y con tu familia. El Estado no va a entrar a tu familia y los va a organizar, ¿no? Tú tienes que organizarte con tu familia, dónde se encuentran, cuál va a ser el protocolo, quién se encarga de qué, cuál es tu ruta de evacuación, cómo vas a ordenar tu casa para ponerla más segura, cuál va a ser tu zona de seguridad en tu casa, porque aquí hay otro tema importantísimo, mi estimado, que la gente tampoco entiende. Cuando hay un 8.8, 9, 9,2, que es más o menos lo que se espera, no vas a poder caminar, no vas a poder mantenerte en pie. Y esa es la experiencia de Chile de hace pocos años que sufrió un 8.8, un Sí, 9 casi. sí. No podían caminar, entonces. No es que vas a poder evacuar. O sea, asistes en No un te da. primer piso, no vas a poder moverte. Entonces te vas a tener que aventar a la zona segura de tu casa, esperar que termine y sales Para que la después. gente ponga en contexto, ¿no? Es como estar en este juego de los juegos mecánicos en el Tagadá, ¿no? Uno se mueve y rebota ahí. Es una cosa así, ¿no? Porque yo he visto un video donde Isabel, nuestra productora, ha participado en estos módulos de Simulacros, sismo simuladores, perdón. y Uh -huh. simuladores, ¿no? Y es increíble, ¿no? El nivel de movimiento que es. Qué bárbaro. Sí, yo he Entonces, participado varias veces, incluso se te va al aire porque te zamaquean tanto que se te va el aire. claro, No se trata de aterrorizar a la población, pero sí hacerles ver que es importante que tomen conciencia y que lo conversen, en vez de estar, o sea, conversemos que la U ganó hoy día 4-0, muy bien, excelente, pero oye, conversemos un poquito también que en caso que ocurra algo, ¿qué hacemos? Porque no vamos a tener comunicaciones tampoco. ¿Cómo nos vamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Quién se encarga de qué? Cuando van a la procesión del Señor de los Milagros antes de entrar, la mayoría de gente dice, oye, a ver, si nos perdemos, nos encontramos en la bodega del chino o nos encontramos en este chifa, ¿sí o no? Si nos así, perdemos. Lo así es. mismo. Si ocurre un zafarrancho, ¿dónde nos vamos a encontrar? Y no es solamente una cuestión de la mochilita de emergencia, ni Mm, siquiera tiene que ser mochila, puede ser un maletín, puede ser una bolsa grande, ni siquiera tiene que ser naranja, puede ser cualquier tipo de cosa que me permita sobrevivir un par de días afuera. Eso es todo, eso es la mochila de emergencia. Pero solamente ahí vas a tener para 2 días. ¿Qué pasa después? Para eso existe la caja de reserva. Por eso Indesi le nombra esto el combo de supervivencia, que es mochila de emergencia y caja de reserva. Los primeros 2 días tienes la mochila y los siguientes días tienes tu caja de reserva. Básicamente eso. yo he percibido entre los ciudadanos una suerte de, eso no va a ocurrir, ¿no? O sea, sí, ya después lo vemos, ¿no? Hay una suerte de reactividad. Somos reactivos ante el tema en vez de ser proactivos ante el tema, ¿no? ¿Eso es parte de una expresión cultural que tenemos o qué nos falta para removernos el cerebro, Juan? Porque después de lo que ocurrió en Pisco, después de lo que ocurrió en varios lugares, fue terrible, ¿por qué no reaccionamos?
Siempre me pregunto, ¿qué piensas tú? Yo puedo tener algunas ideas, pero no soy psicólogo ni tengo una bolita de cristal para poder, o sea, no sabría darte una respuesta contundente al respecto. Ajá. Pero sí creo que la gente está tan preocupada por tantos problemas que tienes en el corto plazo que a veces es difícil que puedas proyectar el mediano plazo, ¿no? Mm, Sin embargo, sí hay que modificar la forma como el Estado trata de comunicar estas cosas. Nuestro Estado es muy malo comunicando. Los privados son mucho más eficientes comunicando. Ahí puede haber una relación productiva, decir, oye, ¿cómo hacemos para comunicar de una manera más eficiente este tema? Y tú en marketing sabes perfectamente que cuando quieres comunicar unas acciones, un checklist, tienes que hacer esto, la gente como que puede ser que lo tome o no. De hecho, todo el mundo sabe que tienes que tener una mochila de emergencia. Todo el mundo lo sabe. Y nadie la mm, tiene. Y si entiendo. alguna vez la tuvo, ya se la comieron. O ya vencieron. Sí. Esa es la realidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué falta? Yo creo que falta que la comunicación vaya dirigida a los corazones. Oye, mira lo que pasa con esta familia y vas a ver muertos. Mira lo que pasa, mire, escucha este taller, escucha, perdón, este audio en el que hay un terremoto real. Mira cómo se caen las cosas, cómo revientan todos los vidrios a tu alrededor. Mira los gritos, la respiración, la niñita llamando desesperada a la mamá, etcétera, Ujú, etcétera, etcétera. Entonces, ujú. tenemos, ahí está el simulador, Justo sí. tenemos que hablarle al corazón. Tenemos que hacer que la gente cambie de hábitos y eso nuestro Estado no lo sabe hacer. Y es ahí donde también nosotros los privados podemos ayudar. De hecho, tuvimos una campaña con el diario El Comercio y Trome en los últimos 2 meses del año pasado, que fue una simulación en tiempo real de lo que sucedería en Lima con un terremoto de 8.8 y se va viendo y los mensajes van llegando, los videos van llegando y mucha gente se asustó. De hecho, me nombraron a mi madre muchas veces, ¿no? Porque Te como se acordaron de nos todas venía, las... Ya. hasta me dijeron terrorista Ah, porque asustábamos a la gente. Sí, pues, eso es lo que tenemos que hacer. que reaccionen emocionalmente. Sí, la respuesta emocional, cuando en el aprendizaje se sabe muy bien, cuando alguien quiere aprender algo, tienes que envolverlo de elementos de emoción, ¿no? Lo tienes que emprender de elementos de emoción. Vamos a recomendaciones puntuales. Tú has mencionado con bastante claridad que cuando ocurre un terremoto de gran magnitud, la respuesta no es del Estado, sino de Así las es. familias como tal. Entonces, la primera línea de respuesta es mi familia. ¿De acuerdo? Eso lo tengo bastante claro. Entonces, en ese contexto, ¿qué podemos hacer en las familias? ¿Qué tips, recomendaciones claras podemos dar? Nuestro INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, nos habla que hay un plan familiar. Cada familia tiene que armar un plan familiar y el plan familiar consta de 4 etapas. Primero, tu hogar. Tienes que pararte en el centro de tu hogar y mirar alrededor a ver qué es las cosas que se me van a caer encima y que me pueden matar o evitar que pueda evacuar mi casa. Okay, si a ti te agarra un temblor muy fuerte, un terremoto en el medio de una cancha de fútbol, no te va a pasar nada. O sea, el terremoto no te mata, lo que te mata es las cosas que te caen encima. ¿Ok? Entonces, tienes que ver a tu alrededor cuáles son las cosas que te pueden caer o pueden evitar que puedas evacuar. Entonces, tú mismo en tu casa tienes que apuntalar los muebles, los adornos, apuntalarlos también, tener las puertas abiertas dentro de tu casa para evitar que se descuadren y puedan evitar que pueda salir. Los vidrios es un tema muy importante, hay que procurar laminarlos, así como los autos tienen unas láminas de seguridad que evitan que el vidrio entre hacia adentro y te Ujú. lastimen. Los vidrios, sobre todo los vidrios que están en tu ruta de evacuación, tienen que tener algún tipo de protección adicional para evitar que te hagan daño. Tienes que identificar una zona segura dentro de tu casa. Eso es muy importante porque un terremoto de gran magnitud no te permite caminar, entonces vas a tener que zambullirte, arrodillarte, hacerte niñito, protegerte la cabeza en una zona
segura de tu casa y agarrarte porque te van a zarandear como los mil Wow. demonios, ¿ok? Entonces, ahí es donde la primera etapa, el hogar. Segunda etapa es, ok, sales de tu casa. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Dónde me encuentro con la familia? Cuando sales de tu casa, tú tienes que igual ir a tu zona segura del barrio, es el punto de encuentro familiar. ¿Dónde me encuentro? Hay un parque, una canchita, un estacionamiento, un descampado, un terreno baldío, un centro comercial donde hay espacios grandes. Tú tienes que conversar con tu familia y decir, chicos, si algo pasa y no nos podemos comunicar, nos encontramos aquí. Y eso toda la familia lo tiene que tener clarísimo. Y ahí todo el mundo va y espera. Eso, y tratar de, en la ruta para ir a esa zona, tratar de evitar edificios altos, estaciones de gasolina, que son muy peligrosas luego de un terremoto de gran magnitud por el riesgo de incendio o explosión. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa de este plan familiar es el combo de supervivencia. Combo, dos, mochila de emergencia y caja de reserva. Por sentido común, si yo tengo que salir corriendo en mi casa y voy a estar un par de días fuera de mi casa porque las réplicas pueden venir y son tan fuertes como la primera, entonces tengo que tener algo que me sostenga fuera. ¿Qué es lo principal que tengo que llevar en mi mochilita? Agua. Segundo, agua. Tercero, agua. Y algo de alimentos no perecibles que tú puedes estar 2, 3 días sin comer sin mayor problema, pero tienes que tener agua, papel higiénico y algo de abrigo si es que estamos en estas épocas de frío. ¿Ok? Pero eso es una mochila. Normalmente una familia de 2, 3 personas es una mochila. Pero si estamos hablando que es papá, mamá, 5 hijos, la empleada y el perro, tienes que llevar 2 a 3 mochilas. Yeah. ¿Ok? Y esa mochila se arma en función a la realidad de cada familia, si hay niños, si hay adultos mayores, las medicinas, etcétera. Mochila de emergencia para los primeros 2 días. Y luego de eso ya puedes regresar hasta que la autoridad lo diga, pero en teoría ya deberías poder regresar a tu casa y en tu casa debería tener una caja de reserva para sostenerte por más tiempo. Es una dispensa o una caja grande que te permita ya tener más oportunidades para después. ¿Qué tienes que tener en una caja de respuesta? De una caja de reserva, agua, 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 y ahora sí alimentos no perecibles, cocina, teléfono, perdón, linterna con pilas separadas, radios, etcétera, ¿no? Que te permitan enterarte qué es lo que está pasando. Esa es la tercera etapa. Y la cuarta etapa es el protocolo familiar. Ok, listo. Si nos ocurre, si el monstruo nos agarra a todos aquí en la casa, que es lo ideal, que todos estemos juntos, ¿quién se encarga de la mochila? ¿Quién se encarga del abuelo? ¿Quién se encarga de tal sitio? ¿Quién se encarga de tal cosa? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuál es o sea, el plan dentro de la casa? ¿Quién se encarga de qué? Y si estamos fuera de la casa, cada uno en su trabajo, en sus quehaceres diarios, ok, ¿quién se encarga de qué? ¿Dónde nos encontramos? ¿Quién recoge a la niña en el colegio? Etcétera, etcétera, etcétera. Y dónde nos encontramos el punto de encuentro familiar. ¿Cómo nos comunicamos si se supone que no va a haber comunicaciones? Hay un servicio que se llama el 119 que está a disposición de la población que nadie lo conoce, que lo podríamos usar en este momento si quieres, y que las compañías telefónicas se han comprometido que ese va a ser el primer servicio que se va a restablecer luego de un problema de esta naturaleza. Ustedes pueden utilizar el 119 para dejar un mensaje y luego marcas el 119 y recoges el mensaje. Así de simple. Y ahí te pueden decir, mamá, estoy bien, gorda, no te preocupes, estoy bien, llego en 4 horas caminando de la punta hasta la Molina. Se acabó el drama, se acabó el estrés, Claro. todos estamos tranquilos y nadie comete estupideces, que es lo que generalmente hacemos cuando ocurren este tipo de desastres y que incrementan exponencialmente la probabilidad de accidentes. Juan Manuel Arribas, muchas gracias por tu participación. Ha sido bastante didáctica y
Sí, estaba en shock cuando mencionaba las cifras y todo eso. Es muy cierto, ¿no? Te he Pero resumido un gracias. taller de 2 horas en 5 minutos. Magnífico, magnífico. Esto va a ser un tema de insumo para nuestras clases, ¿no? Tanto Marcela como Isabel como yo somos docentes, entonces esto es un insumo clarísimo para nuestros alumnos, para Ya, todos, ¿no? nosotros hacemos talleres de preparación que duran aproximadamente hora 45 gratuitamente. Si tú quieres que dictemos un taller a tus alumnos, para que ellos a su vez dicten los talleres a más personas y Claro. generar voluntariado, Ajá. encantado. Toma eso como un ofrecimiento a ti y a todo tu equipo, porque ese también es parte de nuestro trabajo, ¿no? Son talleres presenciales o virtuales en el que difundimos el plan familiar de INDECI. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel Arrias.